Y dice Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Le decía que esto dijo porque la palabra que él hablaba y él mismo había salido del Padre. Y cuando alguno recibe a Cristo, recibe al Padre que le envió. Por eso es que nadie puede decir que ama a Dios sin recibir a Cristo. Para usted manifestar y dar evidencia de que usted ama a Dios, tiene que recibir a Cristo. Porque a este envió el Padre a este mundo. Gloria al Señor. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque el Padre estaba en él, reconciliando a los hombres para consigo mismo. Por eso Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y no me habéis visto. El que a mí me ve, ve al que me envió. Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Bendito sea Dios por siempre. Por eso dice, y el que me ve, ve al que me envió. Por eso es que también cuando usted, amado, y cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, hace tiempo que el hombre que me conocía antes ya no me ve, sino que ve a Dios mismo en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo bien claro en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que cuando estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo conforme a la carne, es Cristo que vive en mí. Y cuando el hombre me ve, no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. Porque doy testimonio por la palabra de que Dios mora en mi vida. Por eso te decía ahorita que los dones dan testimonio de Dios, hablan de Dios, hablan del poder de Dios. Usted sana a alguien, esa persona se levanta glorificando a Dios. Usted, aleluya, ora por alguien y es sanado, glorifica a esa persona a Dios. Cuando usted profetiza, la persona glorifica a Dios. Cuando usted habla en lengua y alguien interpreta, la persona glorifica a Dios. Pero cuando usted vive la palabra, la persona dice, verdaderamente es un siervo de Dios. Mi alma bendice a Cristo. ¿Cuánta gente no profetizan y hablan lengua? Pero en la calle nadie lo conoce, en su trabajo nadie lo conoce como cristiano, en su entorno nadie lo conoce como creyente. Bendito sea Dios por siempre. Son cristianos de banco, son cristianos de culto, son cristianos de iglesia. En su entorno son más malos que el mismo diablo. Bendito sea Dios por siempre. Dicen, el que me la hace me la paga. Dicen, como me hizo le haré. Bendito sea Dios. Dicen, gloria al Señor, yo no paso a fulano, a perencejo, a sutanejo, porque Dios no está en ellos. Bendito sea Dios por siempre. Usted tiene que dar testimonio de quién es Dios en usted y de quién es usted en Dios. Bendito sea Dios por siempre. No se enfoque en los dones de nadie, enfóquese en quién sea esa persona. Bendito sea Dios, porque es necesario que la vida de Cristo se manifieste en mí y en ti también. Yo, la luz, he venido al mundo. Escuche esto, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces, ¿es verdad lo que te he dicho o es mentira? Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo. Escuche bien. Para que todo aquel, no alguno, todo aquel que cree en mí permanezca en luz y no permanezca en tiniebla. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, si alguien dice, o usted dice, yo he creído a Cristo, yo creo en Cristo, y el tal permanece en tiniebla, el tal es mentiroso. Porque Jesús dice bien claro, yo, la luz. ¿Quién es Cristo? La luz.
¿Por qué te he hablado del principio? Que Cristo es el verbo, o sea que Cristo es la misma palabra, espíritu. Por eso el salmista en el Salmo 119, vuelvo y repito, versículo 105 dijo: lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Y el versículo 9 del mismo pasaje bíblico del Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es que cuando guardamos la palabra del Señor, andamos en luz, no hay tiniebla en él. Cristo es el verbo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cristo es el verbo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Cristo es el verbo. Entonces cuando te predicamos la palabra, te predicamos a Cristo. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los oprobios, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, te está diciendo que ponga tu mirada en la palabra. Bendito sea Dios por siempre. No te dejes llevar de muchos pastores y maestros que quieren que tú no reprendas el pecado y no reprenda la falsa doctrina que ellos están enseñando y aceptando en su congregación. Y cuando tú te levantas para reprender el pecado y la mala práctica, te dicen: varón, no se enfoque en nadie, enfóquese en Cristo, ponga su mirada en Cristo, porque ellos no quieren reprender el pecado, quieren tener iglesias llenas. Y cuando tú te levantes y dices: pastor, yo creo que no es prudente que esa sierva se suba en esa minifalda al altar. Ellos, como ya el diablo se metió en su corazón y ellos están, aleluya, permitiendo todo y no quieren que nadie se le vaya, te dicen: pon tu mirada en Cristo para que tú no te enfoques en el pecado y en la falsa doctrina que están enseñando. Hay que tener cuidado con las falsas doctrinas, porque la doctrina es el fundamento del creyente. Dios bendiga a Gelson Cueva. La doctrina es el fundamento del creyente. Aquí no somos RT. Aquí no somos, como usted le llama, de que rabacucu. Aquí no somos nada de eso. Aquí simplemente somos sana doctrina y punto. Si alguno piensa que es rabacuco, que es RT, que es lo que quiera, aquí no somos nada de esto. Dios bendiga a Katy Álvarez, Dios te bendiga. Aquí simplemente somos sana doctrina. No se le puede añadir a esto, inventándose términos de que rabacuco, porque ni aún a los que le dicen así, ni ellos mismos se identifican así. Bendito sea Dios. Y nadie sabe ni siquiera el significado de eso. Y otro dice que RT, tampoco nadie sabe el significado de eso. Dios bendiga a Ramona Virginia Vega, Dios te bendiga. Nadie sabe el significado de eso. Aquí si algo somos es sana doctrina. Esto es lo que la Biblia nos dice. Que si alguno enseñe conforme a la sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Enseñar la palabra sin quitarle, sin añadirle. Una palabra sana, una palabra sin manchas, una palabra sin añadidura, una palabra sin quitarle. Decir la palabra como el Señor la manda. Aunque te duela, aunque no te guste. Bendito sea Dios, Dios te bendiga de una manera especial. Es así, amado. Aquí no estamos en agradar a hombres. Aquí estamos en agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, también te agradamos a ti. Sí, porque no es que a ti te guste o no, es que esto es lo que Dios quiere para que tú te salves, para que yo me salve. Entonces cuando te doy lo que te salva, aunque a tu carne no le guste, a tu espíritu le encanta. Bendito sea Dios.